Una de ellas es la doctora Andrea Mallorquín y la otra es la doctora Águeda Acevedo. Está organizado por la División Hospital del Departamento de Patología y Clínica de la Facultad de Ciencias Veterinarias. En esta ocasión estaremos hablando un poco de una de las disertantes, que es la doctora Andrea Mallorquín. Ella es doctora en Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Veterinarias, promo 2014. Capacitación en Didáctica Universitaria, Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Politécnica, año 2018. Es miembro de la División de Anestesiología, Hospital Veterinario, FCB-1, auxiliar de la enseñanza de la Cátedra de Clínica Médica, sede central, auxiliar de la enseñanza de la Cátedra de Clínica Médica, sede San Estanislao, auxiliar de la enseñanza de Cátedra de Semiología, sede central, y también encargada de la Cátedra de Semiología, sede San Estanislao. Por otra parte, está la doctora Águeda Acevedo. Ella es doctora en Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Veterinarias, capacitación en Didáctica Universitaria, Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica, año 2018, miembro de la División de Clínica Médica del Hospital Veterinario, FCB-1, auxiliar de la enseñanza de la Cátedra de Clínica Médica, sede central, auxiliar de la enseñanza de la Cátedra de Clínica Médica, sede San Estanislao, y lo mismo de la sede central. Les recordamos a todos que pueden dejar sus preguntas en el chat y van a ser contestadas de acuerdo al orden. Los formularios serán emitidos en el transcurso de la noche. Por favor, no se olviden de completar. Y lo último que siempre les estamos recordando es que por favor mantengan sus micrófonos y sus cámaras desactivadas. Doctora Andrea, te escuchamos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy contenta de participar en el ciclo de charlas. Mi tema a desarrollar hoy con la doctora Águeda se trata del abordaje clínico en pacientes con síntomas respiratorios. A modo de introducción, un buen abordaje clínico incluye una correcta anamnesis y una exploración física adecuada. Estos dos elementos son muy importantes para el clínico en pequeños animales. Ambos proporcionan información necesaria para realizar un diagnóstico. Seleccionar pruebas diagnósticas para emitir un pronóstico e instaurar un tratamiento adecuado. A diferencia de los seres humanos, los animalitos no pueden explicar su problema y muchas veces los propietarios son incapaces de proporcionarnos todos los datos. En medicina veterinaria, cada clínico desarrolla una pauta para llevar a cabo su exploración física. Como sabemos, el aparato respiratorio se encuentra formado por los órganos responsables de la respiración. Se encarga de introducir oxígeno a todas las células del organismo por medio de la hemoglobina de la sangre y se encarga de eliminar el dióxido de carbono como subproducto del metabolismo celular. Anatómicamente, el aparato respiratorio se divide en dos porciones principales. Tenemos las porciones altas o superiores y las porciones bajas o inferiores. Las altas se encuentran compuestas por la cavidad nasal, la nasofaringe, la laringe y la tráquea. Y la porción baja o la porción torácica también se encuentra conformada por los bronquios, pulmones y alveolos. La primera porción es la que se encarga de introducir el aire de conducción y las partes bajas son las que se encargan del intercambio gaseoso. En cuanto a las funciones del aparato respiratorio, podemos mencionar la hematosis, el intercambio gaseoso que se produce a nivel de los alveolos. Tenemos como función también el calentamiento y humedecimiento del aire expirado. También otra función principal es la producción de voz, que se encuentra
encargado principalmente por la laringe. También otra función podemos mencionar es la regulación de la temperatura y la olfacción y eliminación de partículas extrañas. En cuanto al mecanismo de defensa, los mecanismos protectores de la respiración tienen como función impedir la llegada de gérmenes patógenos a los pulmones, intentando calentar y humedecer el aire inspirado y mantener la funcionalidad respiratoria. Y esto se logra mediante dos mecanismos, ya sean específicos e inespecíficos. Los cilios de la mucosa traqueobronquial que se mueven de tal forma que el moco que los cubre se transportan por toda la dirección de la faringe, o sea, hacia la faringe, para ser deglutido o expectorado al exterior. El líquido surfactante hace que se logre una tensión superficial uniforme dentro de los alvéolos y por tanto logran una buena aireación pareja durante la inspiración. En cuanto a los antecedentes, vamos a estar hablando de la edad, de la raza, de la naturaleza o duración de los signos clínicos, del medio ambiente y los trastornos inmunológicos que se pueden presentar en el paciente. En cuanto a la edad, por lo general, las anomalías congénitas o sus secuelas se detectan con mayor frecuencia en los pacientes jóvenes, generalmente en los neonatos. Podemos observar en esta imagen el paladar hendido de un cachorro, al cual podemos denominar también palatosquisis. Se caracterizan por presentar una comunicación anormal entre la cavidad oral y la cavidad nasal. Se pueden observar en todas las especies de neonatos y predisponen a sufrir una disfagia. Conocemos la disfagia, es la dificultad en la deglución, y también predisponen a una neumonía por aspiración. En cuanto a la raza, los perros braquicefálicos tienen predisposición a las anomalías estructurales congénitas de las vías respiratorias altas. En esta imagen podemos observar la estenosis de las narinas de paciente bulldog. Es un severo estrechamiento de los orificios nasales. En la otra imagen podemos observar el paladar elongado del paciente, de un braquicefálico. El paladar blando llega a extenderse más allá del borde de la epiglotis y tapona o semitapona durante la inspiración la entrada de aire. Vamos a ver a todas estas anomalías que se presentan, se le denomina síndrome respiratorio del braquicefálico. Entre las manifestaciones clínicas, el animal tiende a realizar mayor esfuerzo inspiratorio con el tiempo. Y con el tiempo los pilares de la laringe se hipertrofian o se engrosan por el esfuerzo realizado del animal y aumentan de tamaño y contribuyen a disminuir la entrada de aire, provocando así ruidos respiratorios muy fuertes, ruidos de estridor, que a continuación vamos a ir viendo. Y en casos más graves, luego de una actividad física, se puede observar una cianosis y una síncope en el animal. Cuando hablamos de una síncope, cuando hay una pérdida transitoria de la conciencia, ocasionada por un aporte insuficiente tanto del oxígeno como de la glucosa a nivel del cerebro. A continuación, vamos a ver este video. Se puede apreciar la elongación del paladar blando del paciente. Este es un paciente anestesiado. Cómo tapona
o sea, que semitapona en este caso, y hace que haya un mayor esfuerzo inspiratorio durante la inspiración. Ahí se puede apreciar. En el siguiente video, en este video podemos observar un paciente bulldog, el cual se puede apreciar el ruido respiratorio, el cual denominamos estridor, a causa de una estenosis de las narinas. En cuanto a los animales dolicefálicos, ellos predisponen a las neoplasias faciales, de acuerdo a la anatomía del hocico que ellos presentan. En cuanto a las razas pequeñas, los perros de raza pequeña, de mediana edad o geriátricos, como los pincher o los caniches, suelen ser atendidos en la mayoría de las veces por presentar una tos muy persistente, debido a un colapso traqueal o debido a una bronquitis crónica. En este caso podemos observar en la imagen la disminución de la luz de la tráquea. En cuanto a la duración o naturaleza de los signos clínicos, los antecedentes de tos de varios años en los pacientes geriátricos pueden indicar una bronquitis crónica o una enfermedad cardíaca. Cuando hablamos del medio ambiente, los perros que vagabundean tienen un mayor riesgo de exposición de parásitos, como son las filarias. También tienen predisposición a tóxicos y a sufrir enfermedades infecciosas o traumatismos. En cuanto a los trastornos inmunológicos, la incidencia y la gravedad de la mayoría de las enfermedades infecciosas de las vías respiratorias es superior en los animales no vacunados o en aquellos animales que no han adquirido la inmunidad en forma natural. En cuanto a las medicaciones previas o actuales, pueden alterar los hallazgos clínicos presentes del animal. Muchas veces, ¿qué pasa? Los propietarios medican a sus mascotas sin un conocimiento y exacerban los signos clínicos. En cuanto a la exploración física del aparato respiratorio, primeramente a la inspección audiovisual de la respiración, vamos a estar evaluando la frecuencia respiratoria, que es la cantidad de respiraciones en un minuto. Podemos observar la frecuencia respiratoria colocándonos al costado del animal, visualizando los movimientos del arco costal y de la pared abdominal. El aumento de la frecuencia respiratoria se conoce como taquipnea o polipnea. El número de respiraciones puede variar en forma fisiológica, de acuerdo ya sea a la especie y a la edad. Los animales jóvenes presentan una frecuencia mayor que los viejos. La frecuencia respiratoria siempre varía en forma inversa con el tamaño del animal. Y patológicamente puede aumentar en casos de fiebre o de hipercapnia, aumentando el dióxido de carbono en sangre y así se estimulan los centros respiratorios. Y esto ocurre cuando hay un estrechamiento ligero de las vías respiratorias altas. Ahora vamos a hablar del ritmo respiratorio. En cuanto al ritmo respiratorio, es la sucesión armónica y de iguales intervalos de los movimientos respiratorios. Toda respiración normal debe ser rítmica, es decir, que las fases inspiratoria y expiratoria son más o menos iguales en duración, teniendo en cuenta que la expiración siempre debe ser un poco más prolongada.
debido a la expansión de aire cuando se calienta y demora en salir. En la especie canina, la inspiración tiene una duración de 1 segundo y la expiración dura 1.6 segundos, que se pueden modificar por diversas afecciones que estaremos viendo a continuación. En cuanto al tipo respiratorio, en todas las especies, el tipo de respiración normal es el costo abdominal. Patológicamente, el tipo de respiración se puede volver costal o abdominal. La respiración costal o abdominal se presentan en casos, o sea, la respiración, costal se presenta en casos de dolores abdominales, como es en el caso de una peritonitis o en procesos inflamatorios como una hepatitis. También se puede presentar cuando hay obstáculos mecánicos para el desplazamiento del diafragma, como ocurre en el caso de una ascitis o en el caso de una dilatación gástrica o timpanismo. La frecuencia respiratoria normal en el perro y en el gato va de 15 a 50 respiraciones por minuto. Ahora vamos a estar hablando de la interpretación de los patrones respiratorios anómalos y vamos a empezar a hablar primeramente de la respiración rápida y profunda. ¿En qué caso nosotros vamos a observar una respiración rápida y profunda? Se presentan luego de una actividad física en caso fisiológico, pero en caso patológico se puede dar en cuadros de pirexia, en cuadros de endotoxemia y anemias graves. Y la respiración lenta y profunda se presentan en animales con grave obstrucción de las vías aéreas, cuando el flujo de aire, ya sea inspiratorio o expiratorio, están restringidas, de manera que la duración de la inspiración o de la expiración se encuentran muy prolongadas. Cuando hablamos de la respiración rápida y superficial, ¿en qué caso? En caso de trastornos que hacen que la respiración sean dolorosas. Y eso vamos a observar en caso de fracturas de las costillas o en lesiones que ocupan espacio, reduciendo el volumen torácico. Y así lo que hace es limitan el espacio pulmonar, como ocurre en un derrame pleural, ocurre en una hernia diafragmática o en un neumotórax. Y ahora vamos a hablar de la respiración lenta y superficial. Y se puede dar en animales con depresión del sistema nervioso central. Ocurre en casos de que el animal sufra síncope. Como ya habíamos mencionado, el síncope es la pérdida transitoria de la conciencia a causa del aporte insuficiente de oxígeno y glucosa al cerebro. Ahora vamos a hablar de la respiración de Cheyne-Stone. Este tipo de respiración es poco frecuente y si se da, se caracteriza porque el animal deja de respirar un corto lapso de tiempo y luego va aumentando en intensidad y frecuencia. Ahora vamos a hablar sobre los ruidos respiratorios anómalos. Algunos ruidos respiratorios pueden escucharse durante la respiración sin ayuda de un estetoscopio. Si esto ocurre estando en reposo, el animal puede indicar una enfermedad del sistema nervioso, del sistema respiratorio. Ahora vamos a hablar sobre el estornudo. El estornudo viene a ser la liberación explosiva de aire de los pulmones por medio de la cavidad nasal y por medio de la boca. Se produce mediante un acto reflejo de protección
para expulsar los agentes irritantes de la cavidad nasal. Los estornudos ocasionales e intermitentes se consideran normales en el paciente, pero los persistentes y paroxísticos, cuando nosotros hablamos de un estornudo paroxístico, cuando el episodio se produce repetidas veces. Entonces, en ese caso debe valorarse como anomalías patológicas, como presencia de cuerpo extraño o por alergias. Ahora vamos a hablar sobre el estornudo, pero inverso. El estornudo inverso es un paroxismo de inspiración ruidosa y dificultosa, que se inicia por una irritación a nivel de la nasofaringe. Es todo lo contrario a un estornudo normal, donde la expulsión de aire se realiza hacia el exterior. En el inverso se realiza una inspiración forzada ruidosa varias veces, pero por dentro, en forma seguida, que generalmente dura entre unos segundos a unos pocos minutos. En este video les voy a mostrar la tos invertida, el estornudo inverso de un paciente. Cómo es una inspiración paroxística ruidosa y dificultosa que presenta. Y adopta el animal una actitud ortoneica, donde abre las patas anteriores y extiende el cuello. La causa más frecuente de este estornudo inverso es la irritación nasofaringea momentánea por presencia de algún polen. Muchas veces puede ser de origen alérgico o por algún olor muy fuerte en casos de perfumes o presencia de olores de cetonas. Otra causa que puede ser muy importante es la presencia de cuerpos extraños que se localizan en dorsal al paladar blando. El cuerpo extraño, este cuerpo extraño pueden ser fragmentos, o sea, generalmente son fragmentos de hierbas o espinas que penetran la cavidad oral y pueden ser expulsados por la tos o quedar alojados en la región nasofaringea, y es por eso que se percibe este estornudo paroxístico. Generalmente se llega a un diagnóstico a partir de una buena anamnesis y correcta exploración física. En la mayoría de los casos no es necesario instaurar un tratamiento en el estornudo inverso. Lo que podemos recomendar, o sea, lo que podemos hacer es recomendar al propietario, en casos de presentar episodios, lo que podemos decirle que hagan es tapar la nariz del animal con las manos. Eso provoca que el animal abra la boca y impide que el animal vuelva una vez que ellos tienen abierto la boca, o sea que para realizar el estornudo inverso ellos tienen que tener la boca cerrada. Entonces nosotros al tapar la nariz lo que hacemos es que el animal automáticamente abra la boca. O de otra manera es realizar pequeños masajes a nivel de la garganta y eso ayuda a la deglución. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la tos. ¿Qué es la tos? La tos es un autorreflejo que se inicia gracias a la estimulación del centro respiratorio o del centro tusígeno que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo. Y esto se produce por la irritación de los receptores sensoriales del sistema respiratorio. Estos receptores se localizan principalmente en las vías respiratorias altas del paciente. El acto de la tos consta de varias fases. ¿Cuáles son? El primero es la inspiración, una inspiración profunda, seguida del cierre de la glotis. Una expiración forzada, luego se produce una compresión de aire de los pulmones. Y por último,
se realiza la apertura súbita de la glotis, lo que permite una expiración explosiva para que se produzca la tos. Y esta tos se puede dividir en dos formas. Podemos tener una tos productiva o una tos improductiva. La tos es productiva cuando existe una expulsión obvia de moco, de exudados, de líquidos, de edema o sangre que pasan de las vías respiratorias a la cavidad oral. Muchas veces al toser se perciben los ruidos húmedos en el paciente. En este video les voy a mostrar una tos productiva. En este video podemos observar la tos productiva del paciente. Los animales raras veces expectoran el líquido o esputan. Lo que sí se puede apreciar es la dilución del moco tras su episodio de tos. ¿Qué es lo que hace el animal? Vuelve a tragar las secreciones del exudado, no esputa al exterior. Eso es una tos productiva. Ahora, la tos improductiva se denomina habitualmente tos seca e indica inflamación con exudación mínima. Acá les voy a mostrar un video donde inducimos la tos. Este paciente que observamos en el video llega a consultorio. Según propietario, manifiesta que su mascota presenta episodios de tos. Entonces lo que nosotros realizamos fue el reflejo tusígeno. Se procede a realizar el examen físico mediante la palpación presión de los primeros anillos traqueales. Y el animal lo que hace es responde a una tos. Y este tipo de tos es improductiva. Este paciente fue diagnosticado con una tonsilofaringolaringotraqueitis. Viene a ser la inflamación de las vías respiratorias anteriores. Ahora vamos a hablar sobre la modalidad respiratoria o disnea, que consiste en la respiración dificultosa y forzada. Como se puede observar en esta imagen, el animal al padecer una dificultad respiratoria siempre adopta una posición o una aptitud ortonéica, se le denomina. Es cuando abre los miembros anteriores y extiende el cuello para poder respirar mejor. Y la disnea se vuelve a dividir en tres formas. Se puede presentar una disnea inspiratoria, se puede presentar una disnea expiratoria o una disnea mixta. ¿En qué caso se presenta una disnea inspiratoria? Se caracteriza porque tiene una fase inspiratoria muy prolongada y forzada y se produce secundariamente a una obstrucción de las vías respiratorias altas. En cambio, la disnea expiratoria se caracteriza por una fase expiratoria prolongada y forzosa. Y se produce secundariamente a una obstrucción, pero de las vías respiratorias bajas. ¿Y en qué caso tenemos la disnea mixta, que es el más frecuente, el que más sufre el animal? Cuando hay una disminución de la superficie respiratoria. En casos de presentar el animal hernias diafragmáticas, neumonías o hidrotórax. Ahora a continuación le voy a ir mostrando unos videos de diferentes tipos de disnea. A la inspección del tórax, entonces podemos evaluar la dificultad respiratoria. El animal está presentando
una disnea más que nada expiratoria. El diagnóstico de este paciente, que es previo a la cirugía, está presentando una hernia diafragmática. Todas las vísceras, debido a la rotura del diafragma, pasan a la cavidad torácica. En el siguiente video, esta es una paciente que se llama Floppy, que está presentando una ascitis, y la ascitis es consecuencia de su insuficiencia cardíaca. Y entonces a la inspección podemos observar una dificultad respiratoria del tipo mixta. La respiración se hace más superficial. Entonces, en este caso, el ritmo respiratorio del paciente no dura 1 segundo su inspiración y 1.6 su expiración. En este caso, la alteración se produce en una relación 1 segundo, 1 segundo. En el siguiente video podemos observar un paciente felino, el cual presenta hidrotórax, fue diagnosticado con hidrotórax y está con una dificultad respiratoria del tipo mixto. Bueno, la exploración de las vías respiratorias altas, primeramente exploramos la nariz y las cavidades nasales. Evaluamos la conformación de la nariz en cuanto a su estructura anatómica y la presencia de descargas nasales. La presencia de descargas nasales en los pequeños animales suele indicar enfermedad de las vías respiratorias altas. En cuanto a las descargas nasales, las alteraciones en cuanto a la consistencia de la secreción nasal que podemos observar son la serosa, son la mucosa, la purulenta y la sanguinolenta. Cuando hablamos de una secreción serosa, presenta una consistencia líquida, como el agua. Cuando hablamos de la secreción mucosa, se encuentra mezclado con mucina y tiene una consistencia filamentosa. Y la secreción purulenta tiene un aspecto cremoso, de color blanco amarillento. Ahora, estas secreciones, según su presentación, pueden ser uni o bilateral. Hablamos de una descarga nasal unilateral cuando la lesión compromete una sola fosa nasal, en casos de rinitis o presencia de parásitos o tumores. Pero si la descarga es de forma bilateral, que es el más frecuente, la afección corresponde a las vías aéreas posteriores. También las descargas nasales pueden ser escasas o profundas. Se pueden presentar por oleadas o a chorros. En esta imagen podemos observar las fosas nasales de un perro con una descarga nasal del tipo serosa. En este video podemos apreciar un cachorro con una descarga nasal purulenta y se puede observar una respiración de tipo abdominal, más abdominal que costal. Este paciente fue diagnosticado con una neumonía a causa de una enfermedad viral. Entre las alteraciones circulatorias que observamos en esta imagen, que son la epistaxis y la rinorragia, ambas alteraciones son consideradas como hemorragias nasales, pero difieren según su cantidad en cuanto a la presentación. En la epistaxis, por ejemplo, podemos observar pequeñas cantidades de sangre, como vemos en la imagen izquierda. Perdón. En la rinorragia, la sangre se presenta por oleada o a chorro.
Estas alteraciones se pueden presentar a causa de una lesión traumática de la mucosa nasal o por presencia de neoplasias o infecciones micóticas, o también que hay mucho, que hoy día se presenta mucho, a causa de un hemoparásito por trastornos de la coagulación y pueden presentar una trombocitopenia y se traduce con esta epistaxis o con esta rinorragia. Ahora vamos a hablar de otra alteración circulatoria, que es la hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Es la expectoración de sangre o la eliminación de sangre con la tos por medio de la cavidad nasal u oral y se asocia con enfermedades de las vías respiratorias bajas. Ahora, la exploración de la faringe es muy fácil en los pequeños animales. Se pueden realizar sin necesidad de inmovilización farmacológica. Se realiza, ¿cómo vamos a nosotros vamos a evaluar la faringe? Realizando la apertura de la boca y se inspecciona la orofaringe, las tonsilas y el paladar blando del paciente. Generalmente, a causa de una faringitis, se puede observar la presencia de una disfagia, que es la dificultad en cuanto a la deglución, como también se puede presentar una odinofagia, que es el dolor a la deglución. En cuanto a la laringe es el órgano encargado de la fonación. Además, cumple una función de prevenir las aspiraciones de alimentos y de regular el flujo de aire. Entre las alteraciones que podemos encontrar en este órgano es la inflamación de la laringe, denominada laringitis, o también se puede presentar edema laríngeo y parálisis laríngea. ¿Qué es la parálisis laríngea? Es la incapacidad muscular de abducir los cartílagos aritenoides durante la inspiración. Y les voy a mostrar en el siguiente video. Acá se puede apreciar la parálisis de la laringe, del lado derecho, de los cartílagos del lado derecho. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a observar en estos casos? Es la disnea inspiratoria acompañada de ruidos respiratorios fuertes, que son los estridores. Vamos a observar en los animales intolerancia al ejercicio o presencia de tos al momento de beber agua. En cuanto a la tráquea, en casos de sospechar cuadros respiratorios con presencia de tos, porque ¿qué pasa? El propietario siempre confunde la tos, muchas veces te dice que mi perro vomita. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cerciorarnos de que el paciente está presentando un cuadro de tos? Realizando el reflejo tusígeno. ¿En qué consiste el reflejo tusígeno? Se realiza la palpación presión, donde se realiza en los primeros anillos traqueales y se realiza en los últimos anillos traqueales. Si nosotros al palpar los primeros anillos traqueales, eso nos indica que la tos proviene de las vías respiratorias altas. Si al palpar los últimos anillos traqueales, a nivel de la entrada del pecho, y el animal responde con una tos, entonces la infección se encuentra en las vías respiratorias bajas. ¿Cuál es una alteración que nosotros podemos encontrar, como mencionamos anteriormente? Es el colapso traqueal en los animales, generalmente en las razas pequeñas. Podemos observar que indica la disminución de la luz de la tráquea.
y se caracteriza porque el animal presenta un sonido, un ruido anómalo que se le confunde con el sonido de graznido de ganso, que les voy a mostrar a continuación. Este es un paciente. Tiene un ruido muy similar a lo que es el graznido de ganso. A continuación, la doctora Águeda va a estar hablando sobre la exploración de las vías respiratorias bajas. Bueno, buenas tardes. Yo voy a continuar hablando sobre lo que es la exploración de las vías respiratorias y vamos a empezar por lo que es el tórax y la inspección. Bueno, como ya sabemos, es una de las cavidades corporales más grandes, es de forma cónica, se ubica entre los miembros torácicos y en su interior se encuentran protegidos los órganos esenciales para la respiración y para la circulación. La exploración del tórax se basa más que nada en, como ya dijimos, la inspección, en la palpación, la auscultación y la percusión. En este caso vamos a estar iniciando con lo que es la inspección y siempre tenemos que tener en cuenta con lo que sería la conformación y saber que el tórax está compuesto de manera dorsal por las vértebras torácicas, en ventral por el esternón y en lateral por las costillas, que tanto en perros como en gatos son en un número de 13 a cada lado. Luego tendríamos la forma. Generalmente el tórax en los caninos suele ser de difícil valoración debido a que la morfología es muy heterogénea, ¿verdad? Siempre hay que considerar más que nada la gran cantidad de razas que hay en la especie y ver el tipo de tórax en cada raza. En los gatos, en cambio, el tórax es mucho más homogéneo y por lo tanto es mucho más accesible para su valoración. Teniendo esto en cuenta, sabemos o tendríamos que tener en cuenta que la forma en carnívoros en sí suele ser de manera elíptica. Y luego tenemos lo que sería el tamaño. El tamaño en sí depende también de la raza del paciente a explorar, teniendo en cuenta que el gran danés tiene un tórax fino, largo, mientras que el bulldog inglés es de tórax grueso, ancho, y también cabe destacar o mencionar que tenemos que tener en cuenta el grosor del tórax, viendo si el animal se presenta de manera obesa o de manera caquética a la consulta. A continuación, o en esta imagen, le voy a ir mostrando un animal de la especie canina con una neoformación. En cada inspección observamos la masa, vemos lo que es el tamaño, la presencia de secreciones, en este caso es un absceso postvacunal. Generalmente suele darse como resultado de la contaminación bacteriana de la vacuna o de la contaminación cuando se administra la vacuna, ¿sí? En esta diapositiva le estoy mostrando un video de un paciente con un traumatismo severo de tórax. Aquí es un traumatismo severo de tórax, en donde se evidencia un neumotórax abierto por ruptura de los músculos intercostales. En una parte vamos a poder observar cómo hay saliencia del pulmón a través de la herida. Este paciente está con una marcada, una dificultad marcada, una dificultad respiratoria bien marcada, por así decirlo.
Luego tendríamos lo que sería la palpación del tórax. En el canino siempre se debe de realizar una palpación bimanual, deslizando las manos sobre los dos hemitórax de manera simultánea. Luego se debe efectuar una palpación presión con la punta de los dedos, donde se evalúa la sensibilidad, la temperatura y las deformaciones, determinando la forma, tamaño, superficie, sensibilidad y consistencias de la misma. Además, también siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a ir evaluando la presencia o la existencia del frémito. Teniendo en cuenta, el frémito es un ruido palpable que se debe a alteraciones pleurales. El frémito pleural se debe más que nada a la aspereza de las hojas de las pleuras que se presentan en el inicio y terminación de ciertos procesos inflamatorios. Generalmente es sincrónico con los movimientos respiratorios y se palpa mejor en la inspiración. Si lo que sería el frémito transportamos lo que es el proceso de la auscultación, esto estaría catalogado como el roce pleural. Teniendo esto en cuenta, tenemos que saber que la pleuritis es la inflamación de la pleura y suele ser consecutiva a enfermedades pulmonares. Esto puede ocurrir por incremento de la presión hidroestática o el descenso de la presión oncótica. Siempre tenemos que tener en cuenta que la palpación del tórax, como dijimos, tiene como objetivo detectar heridas, fracturas de costillas, enfisema subcutáneo, edema subcutáneo. Y aquí, en esta imagen, tenemos a un paciente que ingresó a consulta por una masa. La misma se presenta en forma redondeada, sin sensibilidad a la palpación, está bien delimitada y con casi 20 centímetros de diámetro. Este es un video donde tenemos el enfisema subcutáneo, que como sabemos es la acumulación de aire entre la piel y el músculo. Generalmente se debe a traumatismos penetrantes o contusiones. Se caracteriza por ser una hinchazón suave, móvil, con presencia de crepitaciones a modo de envoltura de burbujas. No suele haber presencia de dolor ni de calor y no suele tener algún tipo de efectos adversos. El caso de este perrito llegó con una herida de 4 centímetros de diámetro, aproximadamente a nivel del cuello, por el cual inicia la entrada del aire para posicionarse por debajo de la piel. Como vamos viendo, mientras se realiza la palpación-presión, se quedan impregnados la presión digital. Sería aquí en esta parte aproximadamente. Van a ir viendo cuando el operador va palpando cómo se va quedando impregnado. ¿Ven? Y pasamos a lo que es la percusión del tórax. La percusión es una técnica no invasiva donde se utilizan más que nada las manos como para poder detectar lesiones pleurales. El objetivo en sí es determinar si existen áreas de aumento, de resonancia o de matidez que pueden indicar las presencias de ciertas lesiones. Los puntos anatómicos utilizados para lo que es la percusión serían una rama horizontal, que sería la dorsal, que va desde el ángulo
caudo dorsal de la escápula hasta la antepenúltima costilla, que sería la 12ª. Tendríamos la línea vertical, que sería la craneal, que va desde el ángulo caudo dorsal de la escápula hasta el olecranon, y luego tendríamos la hipotenusa, que une ambas líneas, que va desde la parte superior de la antepenúltima costilla hasta el olecranon, ¿sí? Acá tendríamos la técnica de percusión, sería la dígito digital. El paciente siempre debería de estar de pie para que no haga contacto con lo que sería la mesa, y el dedo debe colocarse siempre en el espacio intercostal. Sin sobrepasar el ancho, tienen que tener en cuenta que el grosor de la pared torácica, mientras más grueso es el tórax, más fuerza se usa para el golpe. En cada punto se recomienda dar de 2 a 3 golpes. Luego vamos a ir viendo los sonidos que se producen durante la percusión. El sonido normal sería el claro pulmonar o el sonoro. Este tiene un sonido como hueco en los órganos llenos de aire. Este sonido es generado por el ruido del golpe y la vibración de la pared torácica del pulmón y del aire contenido en el mismo. Acá les voy a poner un video de cómo sería. Aquí están. Bueno, es un sonido largo, fuerte, grave. El claro pulmonar puede estar modificado en intensidad de manera fisiológica, estando aumentado en animales flacos, y disminuido en animales gordos. Y de manera patológica se encuentra disminuido cuando los alveolos tienen colectas y aumenta en caso de enfisema. ¿Sí? Esto sería el claro pulmonar o la percusión o sonido normal a la percusión, ¿sí? Acá vamos a pasar ahora a los sonidos patológicos que se suelen dar, depende de la patología que vayamos encontrando. Tendríamos el timpánico, que se suele apreciar cuando hay una hernia diafragmática, cuando los órganos de la cavidad torácica, en este caso el estómago, pasa a la cavidad torácica. Entonces a la percusión se tiene un sonido timpánico. Este sonido también puede presentarse cuando hay un neumotórax, pero atención, ¿sí? Tendríamos vamos a escuchar acá lo que es el sonido timpánico. Vamos a ver lo que es el sonido mate. El ruido mate se presenta en colecta pulmonar o en presencia de telectasia, tumores, neumonías, hidrotórax. Y este sería el ruido del sonido o la percusión mate. Generalmente hay una condensación del parénquima pulmonar y el sonido mate es un ruido opaco generado al percutir órganos macizos.
Y luego, ¿sí? Se presenta en la bronconeumonía, es un ruido intermedio entre lo que es la sonoridad o el claro pulmonar y lo que sería lo que sería la matidez. Generalmente se suelen presentar cuando se percute un órgano macizo que se encuentra cubierto parcialmente con aire. Y ese sería el sonido o la submatidez, que como les dije, se presenta cuando se percute un órgano macizo que se encuentra cubierto por un órgano con aire. Y ahora vamos a ver lo que sería la auscultación. Es la técnica más utilizada en la exploración pulmonar de los animales, ¿sí? Es rentable, rápida y suele aportar información diagnóstica certera. La auscultación puede en ocasiones indicar la naturaleza y localización de las lesiones y cambios que se producen a lo largo del tiempo en el pulmón afectado, ¿sí? La auscultación siempre debe realizarse en un lugar tranquilo, sin ruidos de fondo, y se cree que los ruidos respiratorios normales se producen de manera regional, dentro de cada lóbulo, lo que implica que los ruidos respiratorios oídos sobre un lóbulo específico son predominantes a los resultados del aire dentro de ese lóbulo. Los diferentes ruidos respiratorios normales difieren de acuerdo con el grosor de la pared torácica, la edad del animal, el patrón respiratorio y el lugar de la auscultación. La marca pulmonar generalmente es la misma que la marca de percusión. Como dijimos, es un triángulo rectángulo y tiene las mismas limitaciones, ¿sí? Los ruidos normales a la auscultación es el murmullo vesicular, son ruidos suaves a modo de soplo, son más largos, intensos, durante la inspiración que durante la expiración. Son audibles sobre la tráquea y pulmones. Pueden estar aumentados por cualquier factor que aumente la frecuencia y la profundidad de las respiraciones, incluyendo fiebre, excitaciones y temperaturas medioambientales altas. Acá tenemos en el video un sonido del murmullo vesicular normal, que como dijimos, puede estar aumentado en caso de fiebres, en temperaturas altas, y pueden estar disminuidas en animales obesos, en masas pulmonares, o cuando la luz bronquial está llena de exudados. Luego vamos a ir a ver lo que es los ruidos patológicos a la auscultación. Tenemos los estertores húmedos, tenemos el gorgoteo, ¿verdad? Lo que es los estertores húmedos crepitantes son los ruidos respiratorios de corta duración. Se escucha con mayor frecuencia sobre las vías aéreas mayores, o sea, los pulmones, y pueden escucharse sobre todo en la inspiración. Generalmente se presentan cuando los bronquios contienen secreciones, exudados o transudados fluidos. Acá vamos a escuchar cómo sería.
Generalmente el aire inspirado o expirado penetran burbujeando en los líquidos y imprime movimientos ondulantes, lo que origina ruidos de burbujas. Se pueden presentar en la bronconeumonía catarral, en el edema pulmonar, en hemorragias pulmonar o en neumonía por deglución, que sería por broncoaspiración. Luego tendríamos lo que sería el gorgoteo, ¿sí? El gorgoteo, impropiamente denominados estertores secos, son ruidos que se parecen a ronquidos y ocurre cuando el aire queda obstruido o el flujo de aire queda obstruido y se vuelve áspero a través de las grandes vías. ¿Sí? Generalmente suelen ser el resultado de la presencia de secreciones en las vías respiratorias. Luego tendríamos lo que serían los sibilantes y tendríamos el roce pleural. Las sibilancias son ruidos continuos, chirrantes, parecidos a los silbidos, audibles sobre todo en los pulmones. Suele presentarse cuando hay un estrechamiento de las vías aéreas grandes, hay una disminución del diámetro de los bronquios y de los bronquiolos. Vamos a escuchar cómo se presentaría. También pueden presentarse en la fase inicial de la bronquitis, cuando hay un edema de la mucosa, cuando hay presencia de asma, y generalmente es solo un tipo de sibilancia y siempre es en la fase expiratoria. Luego tendríamos lo que sería el roce pleural. Está formado por crepitaciones secas, sucesivas, entrecortadas, que llegan al oído de manera brusca. A diferencia de los estertores, no se modifican con la tos. Tienen por sitio casi exclusivo las regiones caudales del tórax del perro. Vamos a escuchar lo que es el roce pleural. Siempre es superficial, es decir, se produce bajo la pared del tórax y es isocrónico con los movimientos respiratorios. Una limitante para la manifestación del roce pleural es el dolor que la pleuresía inflamatoria produce, haciendo que los pacientes traten de respirar o traten de disminuir los movimientos de la caja torácica, lo que resulta en una respiración abdominal superficial. El origen de estos ruidos son el raspado o la fricción durante la inspiración. Al auscultar el roce pleural nos indica la presencia o ya instaurada de una pleuritis. Luego vamos a ver lo que sería la toracocentesis. Es una técnica que permite la extracción de una muestra de fluido de la cavidad pleural con fines de diagnóstico para establecer la causa y o aliviar síntomas de lo que sería un derrame pleural, ya sea que este derrame esté o no comprometiendo
el proceso respiratorio o ya esté instaurando un cuadro infeccioso, o así para poder evitar ciertas complicaciones. La toracocentesis consiste en la introducción de una aguja o catéter conectado a un sistema de aspiración que permite el aspirado intermitente en el espacio pleural entre la pared torácica y los pulmones. Generalmente se realiza en el hemitórax afectado a nivel de los espacios intercostales séptimo u octavo. Generalmente el paciente debe estar en posición de decúbito external o lateral, ¿sí? Acá vamos a ver un video. Vamos a ver un video donde un paciente de la especie canina que ingresó al hospital de manera urgente por un traumatismo grave de tórax se presenta con ruptura de la musculatura y un neumotórax abierto. También en dicho video vemos cómo se realiza el drenaje a través de una sonda conectada a una llave de 3 vías. Mientras también vemos que la cirujana está cerrando el tórax. Este procedimiento se está realizando para la eliminación del líquido y aire acumulado dentro del tórax y así para poder restablecer la presión negativa en el mismo, ¿sí? En esta otra imagen vemos ya el tórax totalmente reconstruido y el sondaje ya establecido. El drenaje se recomienda o se recomendó de manera habitual hasta la eliminación y la desaparición completa del líquido y aire dentro del mismo. Vamos a lo que serían las pruebas diagnósticas. Tenemos las radiografías de las vías aéreas altas. Esta es la imagen de un paciente con colapso traqueal, ¿sí? Tenemos que saber que los estudios de la cavidad, tanto nasal y de los selos frontales, son importantes en la valoración diagnóstica de los pacientes con descarga nasal crónica. Aunque en los pequeños animales, solo las proyecciones con la boca abierta de la cavidad nasal tienden a ser más informativas. La información obtenida mediante la exploración radiológica es útil en ocasiones para guiar las tentativas de biopsias. En esta placa, como ya les dije, vemos una imagen de un canino con el colapso traqueal, en el cual vemos, para mostrar, pusimos la flechita para mostrar la parte afectada. Perdón. Como hemos visto, las radiografías torácicas permanecen como piedra angular de la evaluación no invasiva del sistema respiratorio, tanto en perros como en gatos. Una radiografía al final de la inspiración aporta una información más útil en relevancia o con lo que es el parénquima pulmonar. Se ha aplicado un sistema para reconocer los patrones de la exploración radiográfica del parénquima pulmonar. Vamos a empezar, Vamos a empezar viendo con lo que es el patrón bronquial pulmonar, que se caracteriza por acentuación de las estructuras bronquiales. Este patrón indica normalmente la presencia de células inflamatorias o elementos estructurales como una fibrosis y se asocia con las enfermedades respiratorias primarias como la bronquitis crónica. Luego vemos lo que sería el patrón intersticial. Aparece cuando los infiltrados celulares o el edema se presenta cuando hay presencia de edema pulmonar
enfermedades inflamatorias y enfermedades neoplásicas. Tenemos lo que sería el broncograma, es el sello del patrón pulmonar alveolar, la presencia de líquido o de células dentro del parénquima pulmonar y da lugar a un constante con los bronquios llenos de aire. Luego tendríamos lo que sería el patrón vascular. Se caracterizan por la dilatación de la arteria pulmonar proximal y la atenuación distal. Aparecen en pacientes con malformaciones cardíacas. En esta imagen tenemos la vista ventrodorsal del tórax de un paciente canino en donde se puede observar la inflamación bronquial en los pulmones. Acá tendríamos lo que sería la endoscopía. Es un método para llegar a un diagnóstico. La endoscopía permite obtener una visión directa de las paredes de las vías respiratorias, apreciándose cambios como la hiperemia de la mucosa, incremento de las secreciones, protrusión de nódulos bronquiales quísticos y toma de muestra o lavado bronquial alveolar. En la imagen del cuadro A tenemos un paciente preparado para una endoscopía traqueobronquial y en el cuadro B tenemos ya una vista de la tráquea vía endoscopía. Aquí tenemos lo que sería el hisopado nasal. Esta técnica consiste en la introducción del hisopo a través de las narinas para la extracción de muestra. Esta luego es puesta en un medio de cultivo y se realiza lo que es los análisis de cultivo y antibiograma. También se pueden realizar algunas otras pruebas, entre ellas tenemos para lo que es la micosis o las pruebas de moquillos. Espero que les haya gustado lo que es la charla. Pusimos muchísimo esfuerzo en esto y estamos a su disposición para cualquier consulta o ¿cómo se dice? O que ustedes tengan, ¿verdad? Sin ningún inconveniente. Bueno, muy buenas tardes, doctoras Andrea, doctora Águeda. Primero que nada, agradecerles muchísimo por su predisposición para estos temas tan importantes y prácticamente de nuestro día a día, ¿verdad? Todas estas afecciones, patologías que vamos citando y son cosas aparentemente tan básicas, pero tan importantes y que a veces muchos dejamos de lado. Excelente presentación, les agradezco muchísimo ya de antemano y si tienen alguna pregunta pueden hacerlo, prender sus micrófonos y realizarlo o en el chat pueden ir poniendo alguna duda que tengan sobre cierto tipo de abordaje en cuanto a lo que son o lo que es el sistema respiratorio.
Quedó todo muy claro, dice Vivolini Camila. La verdad que excelente presentación y bien, bien clarito. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Y gracias por recordar mi juventud también. La modelo. Buenas tardes para todos. Hola, doctora Juliana, hola, doctora Águeda, doctora Andrew, ¿cómo están? Excelente charla, muy productiva, una vez más, aprendiendo el día de hoy. Hay una pregunta, doc. Dice Portillo Celia. Buenas tardes, doctoras. En caso del estornudo inverso, ¿cómo era el tratamiento? En caso de que el animal presente el estornudo inverso, lo que se le recomienda al propietario, solo en caso en que sean episodios esporádicos, no episodios frecuentes, se le tapa la nariz al animal. Entonces, automáticamente lo que hace el animal es abrir la boca. Entonces, eso, al abrir la boca, el animal deglute y hace que pase ese episodio, o realizar pequeños masajes a nivel de la garganta. Eso en casos esporádicos, pero si el animal hace el estornudo inverso a repetición, lo ideal es realizar la rinoscopía. No sé si respondí a tu pregunta. Doctora Luz, ¿estás por ahí? Aquí estoy atenta, estoy muy atenta, esperando que los chicos aprovechen esta oportunidad para preguntar, consultar todas las dudas que tengan, también los doctores presentes, también para que puedan aprovechar esta oportunidad. Entonces, vamos a ver si es que hay alguna pregunta o creo que fue bastante clara. En este caso, bastante clara todo. Entonces, se entendió súper bien. Si ya no hay ninguna pregunta, podemos pasar a los avisos parroquiales, como estoy diciendo normalmente. Primero que nada, quiero dar una acotación en caso de los formularios. Estamos un poco retrasaditos con los envíos de los formularios. ¿El por qué? Porque estamos sobrecargaditos en las actividades, entonces le estaría llegando ya los formularios correspondientes. Recuerden leer bien el tema de los formularios, porque arriba vamos explicando, después del título explicamos bien el tema del formulario, hasta qué hora están habilitadas. Recuerden, si nosotros le enviamos el formulario, un día llega a las 8 de la noche, pues entonces hasta el día siguiente a las 8 de la noche va a ser. Normalmente dura 24 horas que eso se cierra el formulario. Una vez que se cierra el formulario, ya es difícil ya después de completar, chicos. Entonces, también porque estamos un poco retrasaditos, porque los formularios, la lista en la que nos pasan las inscripciones, nos vamos controlando también. Hay preguntas o me escriben en el correo diciéndome, no me llegó el formulario, no me llegó esto. Entonces, hay también el por qué, porque no aparecen en la lista. Recuerden que la lista de inscripción, nosotros nos basamos por la lista de inscriptos, y la lista de inscriptos al departamento de extensión le pasa a los organizadores.
Entonces, ese suele ser un poquitito el tema del por qué a veces no llega, o también puede ir a su correo basura, a su spam. Entonces, es cuestión de que revisen por completo. Esa es una de las aclaraciones que quería hacerle también. Otra cosita, no olviden que también las grabaciones se sube todo en el canal de YouTube de Extensión. Pueden entrar, pueden ver también en ese caso. También ahora habilitamos también, porque estábamos viendo mucho en el tema del formulario, que era el tema de las publicaciones, que no veían mucho las publicaciones. Efectivamente, entonces también habilitamos por este momento el tema de las charlas, habilitamos también en el Facebook, habilitamos también una página que corresponde al departamento de extensión, y ahí vamos a estar también subiendo todas las invitaciones para que puedan tener una mayor facilidad de estar viendo cuáles son las charlas que vamos a estar teniendo, y para que ustedes se puedan organizar en el tiempo para no interrumpir también con sus clases virtuales. Entonces, de esa manera, cada uno se puede estar organizando en su tiempo. Y nada más que eso, agradecerle también a la doctora Juliana, agradecerle también a la doctora Águeda, a la doctora Andrew por el tiempo, por el espacio, y a los directores del tema del departamento, la división, disculpen, del hospital, por esta oportunidad que nos están brindando para poder entender, poder comprender y aprender por sobre todas las cosas. Entonces, muchísimas gracias, gracias por el tiempo y que tengan un buen resto de jornada, queridas doctoras, y a los doctores presentes también, y a los estudiantes también. Entonces, disfruten del fin de semana y por sobre todo a cuidarse mucho. Gracias a vos, doctora, siempre está ahí presente para ayudarnos cualquier cosa. Gracias, doctora. Gracias, doctora Andrea, doctora Mallorquín. Excelente charla. Me encantó, me fascinó, me enloqueció. Y no se recuerden que mañana seguimos con las charlas. Mañana a las 9 de la mañana tempranito con la doctora Ana Galeano, ¿sí? Que tengan buen resto de jornada. Igual para usted, doctora. Muchas gracias por el espacio. Chao, chao. Nos vemos mañana, chicos y todos. Nos vemos.